Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos a través de este video. Quiero compartir con ustedes un mensaje que se titula Dios quiere cambiar tu perspectiva en medio de la crisis. Hoy en día el mundo ha sido sacudido, el mundo ha sido convulsionado a raíz del COVID-19 o el coronavirus. Muchas personas en el mundo están perdiendo sus empleos, miles de empresas están quebrando a raíz de esta recesión económica. Muchas personas están sufriendo o muriendo por el COVID-19. En medio de esta crisis, ¿cuál debe de ser la mentalidad del cristiano? ¿Cuál debe de ser el comportamiento o qué posición debemos jugar en medio de la crisis nosotros como cristianos? Dios nos quiere dar una perspectiva en medio de la crisis. En el libro de San Juan, capítulo 9, del versículo 1 en adelante, encontramos 3 lecciones importantes que Jesucristo les da a sus discípulos. Jesucristo se encuentra con un hombre ciego. Los discípulos observan el panorama y le lanzan una pregunta interesante al maestro. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos querían saber la razón del sufrimiento, el porqué de la crisis de este hombre. Jesús les da una respuesta aún más interesante. Les dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos querían saber el por qué. Jesús les da un para qué y les enseña la primera lección. Hay crisis, hay situaciones que Dios va a permitir en la vida de los cristianos con un propósito. Entonces, nosotros como cristianos no debemos preguntarnos el por qué, sino el para qué. ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer en medio de estas crisis? ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros en medio de esta crisis? Esa es la primera lección. No preguntarnos como cristianos por qué. ¿Es un castigo? ¿Dios está castigando al mundo? ¿Los países están sufriendo la ira del Creador? Sino el para qué. ¿Cuál es el propósito? Todo tiene un propósito. Número 2, la segunda lección importante que va a cambiar nuestra perspectiva, que creo que es una de las lecciones más poderosas que podemos extraer. Jesucristo continúa con su respuesta y les dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mientras el día dura, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. En el versículo 5 afirma, mientras estoy en el mundo, soy luz en el mundo. La segunda lección que Dios nos da es la siguiente. En medio de esta crisis, como cristianos, nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Las personas que están perdiendo sus empleos, las empresas que están quebrando, el sufrimiento que las personas están teniendo, las hace preocuparse, ponerse ansiosas, ponerse estresados, los hace vivir con temor. Pero ¿cuál debe de ser el comportamiento de nosotros como cristianos? El comportamiento que nosotros tenemos que tener es un comportamiento de liderazgo. Debemos ser luz, debemos enseñarles el camino. Entonces, nuestro comportamiento debe de ser reflejado a raíz de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje debe de ser de fe, nuestro lenguaje debe de ser de esperanza. Nuestra posición no tiene que ser de juez. Es que Dios los está castigando. Dios está castigando a China, Dios está castigando a Ecuador, Dios está castigando a Estados Unidos, Dios está castigando a los pecadores. No, nuestra posición ante la crisis como cristiano nunca debe de ser de juez, sino debe de ser de luz, de liderazgo, de enseñarles el camino a las personas que andan en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y la tercera lección la encontramos desde el versículo 6 al versículo 9. El versículo 6 comienza de la siguiente manera. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó los ojos del ciego y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Él fue, se lavó y regresó viendo. Aquí tenemos un milagro inusual que hace el maestro. Jesucristo pudo haberle impuesto las manos
en los ojos al ciego y generar o hacer el milagro. Pero Dios en este milagro utiliza su poder creativo. Vemos en el Génesis que cuando dice que Dios creó al hombre, lo creó del barro. Entonces, ¿por qué Jesucristo hizo este milagro inusual? ¿Por qué no simplemente impuso las manos? Porque Jesús no solamente le dio sanidad, no simplemente regeneró la vista en el ciego, sino que hizo un molde con saliva y lodo en el barro, creó un molde nuevo para no solo darle vista nueva, sino darle un par de ojos nuevos al ciego. Es por eso que en el versículo 8 y 9 los vecinos murmuran y se preguntan, ¿no es ese el ciego que se sentaba y mendigaba? Algunos decían, es él. Otros decían, no, a él se le parece. No lo reconocían porque el ciego no simplemente veía, el ciego tenía un par de ojos nuevos. Esta lección va a cambiar nuestra perspectiva porque Jesús dice, no importa que te hayan quitado el empleo por este momento difícil que estamos pasando, Dios puede darte un nuevo empleo. No importa si la casa que tú estabas pagando la tenías hipotecada y no la pudiste pagar a raíz del COVID-19, Jesús dice, yo te puedo dar una casa nueva. Jesucristo dice, no importa si la empresa que tenías se ha venido a la quiebra, Jesús dice, yo te puedo dar una empresa nueva. Esto va a cambiar nuestra perspectiva porque Jesús nos dice que Él puede hacer las cosas nuevas y siempre va a tener el control de todas las cosas. 3 lecciones importantes. Número 1, todo tiene un propósito. El cristiano en medio de este momento difícil no debe preguntarse ¿por qué a mí? ¿Por qué al mundo? Sino simplemente ¿para qué? ¿Cuál es la lección que yo como cristiano puedo extraer de este momento difícil? ¿Qué me quiere enseñar Dios en medio de esta situación difícil? La segunda lección, ¿cuál es mi posición como cristiano en medio de esta situación difícil? Mi posición es de ser líder, de ser luz para las demás personas, que mi lenguaje sea de fe, de esperanza y de amor hacia el prójimo. Número 3, la tercera lección es, Dios quiere cambiar nuestra perspectiva. Dios puede hacer las cosas nuevas. Espero que este mensaje te sea de utilidad y aumente tu fe. Si ha llegado a ti este video, es que este mensaje era para ti.